Es un privilegio, hermano, inmerecido compartir palabra de Dios y que Dios nos ayude. Amén. Con nuestros chicos del instituto hemos tenido momentos de reflexión de la palabra casi a diario, y una de las cosas que les he comentado es: predícate a ti mismo el sermón antes de compartirlo a la congregación. A veces, hermano, hay mensajes que son fácil para compartirlos. Hay mensajes que no representan una carga o un peso en el corazón del predicador. Pero hay otros mensajes que representan toda una carga, un peso especial y diferente en el corazón del que predica. Independientemente del estilo del predicador, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, cuando usted comparte un mensaje y hay respuesta de la congregación, es gracias a que la misma palabra es viva por sí sola. Y es Dios el que obra en los corazones de las personas. Yo deseo que hoy vayamos juntos a la reflexión, a la meditación, a la motivación, pero que no quede solo en eso, sino haya cambios importantes que hagamos nosotros. Cuando usted recibe la palabra, hermano, muchas de las veces es motivado, es estimulado, es desafiado, pero si sale de la iglesia, del templo, y no hay cambios, pues ¿cuál es el objeto de estar sentados y solo escuchar como seres pasivos el mensaje de la palabra de Dios? Al salir de aquí, al recibir un mensaje, usted y yo somos desafiados por Dios a hacer cambios importantes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Le pido de su atención. Segunda de Timoteo 2:5, vayamos ahí por favor. Segunda de Timoteo 2:5. Y damos gracias al Señor. Preguntaba nuestra hermana Dulce sobre el altar familiar. Tan importante que es el altar familiar, hermanos. Es una hermosa invitación a hacerlo y a ser constantes, porque quizás eso es en lo que fallamos, porque lo empezamos a hacer y a lo mejor 2 días de la semana, 3 días de la semana lo hacemos y luego lo dejamos de hacer. Pero la invitación es a ser constantes al hacerlo. Primera de Timoteo 2:5, ya estamos ahí, hermanos. Puede ponerse de pie por respeto a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra. Perdón, primera de Timoteo. Les dije segunda, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:5. Ya estamos ahí. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a leerlo otra vez todos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén, hermanos. Gracias. Puede sentarse. Vamos a poner atención. Lo que estamos leyendo aquí es una gran verdad. Es una gran verdad, una verdad absoluta y una verdad que no cambia. Jesús es Dios y Él existe desde antes de que los tiempos fueran creados y antes de que todo lo que vemos fuera hecho. Amén. Hay una reflexión profunda, hay una verdad absoluta, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y al nosotros predicar o reflexionar en esta verdad, hermanos, encontramos que todos los caminos hechos por el hombre para ser mejor persona, o para ser mejor ser humano, o para acercarse más a Dios, todos los esfuerzos son en vano
si no son a través de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los esfuerzos y los intentos del ser humano por ser mejor persona, mejor ser humano, son obsoletos si no son a través de Jesús y del sacrificio en la cruz del Calvario. Porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo para nosotros. Entonces, hermano, sin alejarnos de esta gran verdad y sin alejarnos de esta verdad absoluta, en el que si queremos ser mejores y si queremos llegar a Dios, necesitamos hacerlo a través de Jesucristo. Sin dejar esa verdad, quiero que meditemos en una historia y un suceso en la palabra de Dios, en donde esta verdad de la que le hablo estaba siendo transgredida, estaba siendo quebrantada, estaba siendo pasada por alto. Y juntos vamos a meditar en esto. Por ejemplo, en el libro de Levítico encontramos un hecho lleno de simbología y lleno de grandes significados. Pero algo que sucedió ahí estaba transgrediendo esta gran verdad. ¿Cuál verdad digo? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Vamos entonces a ver, ¿y qué tiene que ver algo de Levítico con esta gran verdad? Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho y lo vamos a ver. Levítico 10, 1 al 2. Vaya conmigo, Levítico 10, 1 al 2. Aleluya, damos gracias a Dios esta mañana. Dios está con nosotros. Dios está aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Sí, Dios está aquí. Levítico 10, 1 al 2. Quedémonos con la cita del principio en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El suceso que vamos a leer ahora, hay dos personajes que estaban transgrediendo esta gran verdad. Y lo vamos a ver a detalle. Levítico 10, 1 al 2 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué dice? Fuego extraño, que Dios nunca les mandó. ¿Qué sucedió en el versículo 2? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Cuando yo leo esta historia digo, bueno, ¿qué más da? O sea, fuego de ellos, era fuego pues. Tú puedes, pero había una instrucción muy precisa. Y esto que estamos leyendo sucede cuando nosotros creemos que podemos ayudar a Dios. Dios dijo una cosa, pero nosotros casi decimos, puedo decidir, yo puedo hacer lo bueno también. Yo tal vez lo puedo hacer mejor de como fue dicho. Y estos dos personajes dijeron, pues, fuego de allá o fuego de acá va a hacer lo mismo, va a hacer arder. Y vamos a echar incienso, el incienso que traemos aquí, y lo vamos a hacer nosotros. Todos sabemos, hermanos, qué es lo que sucede si nosotros comenzamos a tomar las riendas de la situación. ¿Estás aquí, hermano? Todos nosotros sabemos qué es lo que puede pasar si nosotros tomamos las riendas, el mando, el gobierno de algo que solamente debería guiar Dios, porque Él ya lo dijo.
Él ya dijo el cómo y el con qué y el cuándo y el para qué. Él ya lo dijo. Pero muchas veces nosotros queremos decidir por encima de ello. Y lo que estamos viendo es una situación en la que ellos quisieron decidir por encima de lo que ya estaba instituido y sin consultarlo con Dios. Ellos dijeron, aquí hay fuego y aquí traemos incienso. Vamos a echarlo a nuestro incensario y vamos a hacer lo que nos toca. Eran hijos del sacerdote Aarón y sacerdotes también. Ellos hicieron algo muy bueno. Querían cumplir con su trabajo. Hicieron algo bueno. Si nuestra hermana, ¿cómo se llama? Nuestra hermana Ruth le dice a Leví, Leví, voy a ir al centro. Voy a traer unas cosas que ocupo. Cuando yo regrese a casa, quiero ver los trastes lavados, secados y acomodados en su lugar. Leví se pone con su videojuego. No es que yo sepa que tú juegas videojuegos, pero yo me imagino. Y la hermana se va al centro. Pasa el tiempo, se le pasa el tiempo a Leví y dice, mi mamá me dijo que lavara los trastes, pero ya no me da chance. Voy a hacer lo que pueda hacer. Entonces Leví, hermana Anel, se pone a barrer, a trapear, a sacudir y a acomodar. Entonces cuando llega la hermana cansada del centro y dice, yo ya voy a casa, quiero descansar, lo que menos quiero es lavar trastes. Entonces nuestra hermana Ruth llega a casa y le dice a su hijo, mira mamá, barrí, mira mamá, trapeé, mira mamá, está todo acomodado, la sala está, pero qué hermosa sala se ve. Y la hermana, ¿a dónde va a voltear a ver? A los trastes. Y le dice, ¿por qué no lavaste los trastes? Leví entonces habría hecho lo bueno, pero no hizo lo correcto. ¿Cuántos de nosotros en el Señor, y dígalo con responsabilidad, hermano, y dígalo con conciencia, cuántos de ustedes sienten delante de Dios que somos llamados a hacer lo correcto, no solo lo bueno? ¿Puede levantar su mano al Señor? Somos llamados a hacer lo correcto. Una vez una persona le llamó la atención porque no estaba dando su 100% en una clase que estaba yo impartiendo. Y le digo, ¿cómo te ayudo? Hermana Ruth, usted sabe de eso. ¿Cómo te ayudo? No tengo entregas, no tengo asistencia, no tengo puntualidad, no tengo participaciones. ¿Cómo te ayudo? Y me dice, hermano, me estoy esforzando. Y yo le digo, aquí todos nos estamos esforzando. Pero yo como tu maestro y tú como alumno no puedo evaluarte con tus intenciones y con tus esfuerzos. Necesito evaluarte con tus resultados. Y así estamos nosotros delante de la presencia del Señor. No podemos solamente pedir a Dios que tome en cuenta nuestras intenciones. Nuestro Señor está viendo nuestros hechos. Estos dos personajes, Nadab y Abiú, dijeron, bueno, se dijo esto, que se hiciera de esta manera, pero mira, vamos a ahorrarnos la fatiga. Aquí hay fuego, aquí traigo incienso, vamos haciéndolo. Ellos utilizaron su propio fuego y sus propios inciensos. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que salió fuego del arca del pacto y los consumió. Murieron en ese lugar. Momentos antes habían colocado la primera ofrenda en el altar de bronce, porque acababan de terminar el tabernáculo y acababan de colocar una ofrenda ahí. ¿De dónde salió fuego para consumir la ofrenda? La primera vez
salió del arca del pacto, atravesó el velo del lugar santísimo y sin quemarlo llegó a la ofrenda, al holocausto, al animalito que estaba partido y lo consumió. A partir de eso, la instrucción de Dios fue clara y les dijo que nunca se apague el fuego del altar. Yo ya lo prendí, manténganlo vivo, manténganlo en fuego, manténganlo encendido. Amén. El fuego de Dios. ¿No les dice nada esto? ¿No les dice nada esto? Hubo un momento climático en tu vida en el que tú llegaste a Dios, o Dios llegó a ti, como tú lo quieras decir, o como tú lo quieras imaginar, pensar, creer, pero hubo un momento en el que te encontraste con Dios, y ahí Dios encendió un fuego, y te ha dicho, manténlo ardiendo, pero con mi fuego, no tu fuego. Aleluya, son instrucciones precisas. Y más nos conviene, Leví, hacer lo correcto. Y lo correcto son las instrucciones de Dios. ¿Estás aquí? Si yo continúo con este tema, es un tema obligado a hablarte del tabernáculo. Y lo voy a hacer rápido por cuestiones de tiempo. En Éxodo 25 al capítulo 40, capítulo 25 al 40, tú puedes ver las instrucciones precisas de Dios para construir el tabernáculo. Sí recuerdas, sí lo sabes. Ellos estaban, hermano, en el desierto, y Dios quería habitar en un lugar con ellos, comunicarse con ellos, tener comunión con ellos. Y les dio instrucciones muy precisas a Moisés. Y le dijo cómo construir el tabernáculo. ¿Cómo debía ser el tabernáculo? ¿Qué debía tener? ¿Y de qué materiales hacerlo? No eran un capricho de Moisés. No era un capricho de Moisés. Me llama la atención hasta que la línea del tabernáculo, las partes de el atrio, lo que delimitaba el tabernáculo, estaba hecho hasta de pieles de animales. Interesante que hasta piel de tejón había ahí. Imagino a Moisés diciéndole a todos, vayan y busquen piel de tejón. Vayan y cacen tejones, porque Dios ha instruido que la valla del tabernáculo debe ser de piel de tejón. Y si usted se pone a buscar un poquito por ahí, búsquelo. El tejón sobrevive a la mordedura y al veneno de las serpientes. El tejón tiene su piel tan elástica que si lo muerde un animal fiero, él puede salirse de su piel hacia adentro de sí mismo, zafarse de la mordida y luego regresar, y su piel regresa a él. Una piel resistente. La serpiente lo puede morder, el veneno lo va a desconectar un poco, pero luego despierta, empieza a buscar la serpiente, la olfatea, la persigue y se la come. ¿Puedes decir gloria a Dios por eso? Pues de esa piel Dios instruyó a Moisés que le pusiera al tabernáculo en la parte del atrio, en la valla del atrio, en la orilla, el cerco, vamos a decir. Pero no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar más en dos aspectos importantes del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Bueno, era una tienda de reunión, pero era una tienda de reunión portátil. ¿Por qué? Si la presencia de Dios que posaba sobre el arca del pacto, en forma de nube o en forma de fuego, se levantaba de ahí y se iba a otro lugar, todo mundo tenía que levantar el campamento. Vámonos, la nube ya está para allá, ya va en esa dirección, vamos todos hacia allá. La presencia de Dios les marcaba el rumbo y les marcaba la dirección al pueblo de Israel. Pero era la presencia de Dios ahí en forma de nube. Se movía la nube y se tenía que mover todo el pueblo. Entonces, el tabernáculo era una tienda de reunión portátil que Dios ordenó a Moisés que construyera. Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, los israelitas.
Dios quería tener comunión y deseaba tener comunicación con ellos. Amén, hermano. Eso era el tabernáculo. El tabernáculo fue construido no según el modelo establecido por Moisés, sino era un modelo de Dios. Se construyó alrededor de 1440 antes de Cristo y fue el sitio en donde Dios habitó con su pueblo durante 400 años. Estamos hablando de mucho significado para el Hijo de Dios. Y yo deseo que tú y yo tengamos bien abiertos los oídos espirituales y los ojos espirituales para darnos cuenta de lo que Dios nos ha dicho hasta ahorita. Uno, Dios quería tener comunión, cercanía, intimidad con el pueblo. Quería vivir en medio de ellos. ¡Aleluya! Nosotros somos su pueblo. Dios quiere habitar en nosotros. Dios quiere habitar con nosotros, tener comunicación con nosotros, convivir, intimar con nosotros. Aleluya. Dios había dejado instrucciones precisas de cómo hacer las cosas, pero cuando alguien toma iniciativa y dice, si las hacemos así, y si se las hacemos así, y si mejoramos esto, y si lo cambiamos, no pasa nada, vamos a hacer lo mismo, pero más barato, dijo el cine. Pero no. Dios había dejado instrucciones precisas. No te dice nada esto, hermano, no estás aquí. Y todavía, el saber que la presencia de Dios posada en forma de nube encima del tabernáculo, paralelo al arca del pacto, si la nube cambiaba de lugar, todo el pueblo tenía que moverse hacia donde estaba la nube. La presencia de Dios, hermano, debe marcar tu rumbo y tu dirección. Es a donde Él diga, como Él lo diga, cuando Él lo diga. Tú y yo debemos decir solo, amén, Señor, voy hacia allá. Amén, Señor, voy contigo. Amén, Señor, como tú digas, como tú lo pides, así se hará. No estamos para decir como Jonás, y si me voy para allá, en vez de para acá. Y si vendemos la propiedad y le decimos al apóstol que la vendimos en tanto y nos clavamos el resto. ¿Me estás escuchando, hermano? Yo siento su presencia aquí, yo espero que tú también. Aleluya. No estamos para poner instrucciones a lo que Dios ya instruyó. Y no estamos para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Santo sea tu nombre, Señor Jesús. Dios ya dijo cómo. Dios ya dio el rumbo. Dios ya marcó la dirección. A nosotros nos toca abrazar y obedecer. Y será lo mejor que puedas hacer para ti, para tu vida y para la vida de tu familia. Si leemos Levítico 6:13, la instrucción fue clara. Dice, el fuego arderá continuamente. Santo Dios. Continuamente, día y noche. Día y noche. Me llama mucho la atención. Yo estuve trabajando de maestro rural en la sierra de Sonora. Y me llama mucho la atención que cuando yo terminaba mi jornada de clases y yo ya había dado mi clase y yo llegaba con hambre a donde yo me hospedaba, la señora que me hospedaba, una señora de rancho, muy linda señora, me decía, ¿ya quiere comer, maestro? Y le decía, si me hace el favor. Iba a la hornilla de barro. Y yo decía, yo creo que va a tener que atizarle otra vez porque ya se apagó eso. No, ella llegaba, ¿sabes qué hacía? Y se volvía a poner roja la llama, se volvía a poner roja la brasa. Aleluya. Yo no sé, hermano. Si tú, cuando está tu hermano en Cristo, en la presencia de Dios, vibrante, sacudiéndose, derramando lágrimas tibias, calientes en su rostro, y tú lo volteas a ver, y tú sigues en lo tuyo. Sin sentir vibrar la presencia de Dios al lado de ti, no te toca, no te mueve,
es necesario que alguien venga y sople esa brasa que se cubrió de ceniza y que ya no le da calor al exterior. Es necesario que Dios llegue y sople de nuevo en ti y avive el fuego del don de Dios que hay en ti, le dijo el apóstol a Timoteo. Aleluya. ¿Hace cuánto que no sientes la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que tienes miedo de entrar en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no dejas que el Espíritu Santo haga vibrar tu cuerpo, haga temblar tu ser y sentir que puedes llorar sin pena, sin que te vean, aunque no te preocupe que te vean? Arrodillarte sin que te preocupes por tu ropa, tu cara, tu gesto, no importa nada cuando la presencia de Dios te toca. Necesitamos, dijo el profeta, aleluya, levantar las manos caídas y doblar otra vez las rodillas paralizadas. A veces que se hace el llamado al altar y la gente no pasa, no sé si sea cultural o no sé si sea, no sé a qué se deba, pero la gente no pasa y la presencia de Dios está aquí. Por supuesto que la presencia de Dios está en todos lados al mismo tiempo, pero el llamado al altar, a doblar tus rodillas, es humillarte ante tu Dios, es reconocerlo como algo grande, es reconocer tu falla, es reconocer que tú eres pequeño y Él grande, que tú lo necesitas a Él y no al revés. Es humillarte ante tu Dios, es buscar a Dios sin pena, es humillarte al Señor. El tabernáculo se utilizó desde la época del Éxodo hasta el reinado de Salomón, cuando se construyó el templo. El tabernáculo ocupaba el centro del campamento israelita y las 12 tribus estaban alrededor del campamento, del tabernáculo, con una acomodación, una distribución muy precisa. Cada tribu tenía su lugar pero Dios estaba en el centro. Y eso es así. Cuando Dios está en el centro, cuando Dios es prioridad, todo lo demás está en orden. Aleluya. Y lo que es más bello, todos tenemos un espacio en la presencia de Dios cuando Dios está en el centro, cuando Dios toma su lugar. Aleluya. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo estoy aquí parado frente a ti. ¿Tú crees que yo no necesito de algunas cosas para mi familia? Sí, sí necesitamos. Pero hemos entendido algo. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes? Para nosotros lo que significa espiritualmente que toda tu vida y la vida de tu esposa y tus hijos quepa en 2 maletas y dejar todo en Sonora y venirse a servir aquí para vivir en no sé dónde y no sé cómo y no saber más, solo venir a servir a Dios. Y de aquí para donde Dios diga y como Dios diga. Y a veces me preguntan, ¿van a regresar a Sonora? No sabemos. No sé. No sabemos. Que Dios nos ayude a ponerlo en el centro. ¿Te das cuenta cómo el tabernáculo no era algo improvisado? Y no era algo, un capricho, una ocurrencia. No, era Dios dando mucho significado en el tabernáculo. Y yo voy a ver solamente dos elementos del tabernáculo que quiero que te queden y que me queden muy claro hoy. ¿Estás aquí, hermano? ¿Puedes decir gloria a Dios? Voy a mencionar las partes del tabernáculo y me voy a detener en 2. ¿Me das chance? Número 1, la puerta del atrio. El atrio era, digamos, el cerco, la orilla. Pero estaba la puerta del atrio. Otro es, el número 2, la valla del atrio. ¿Sí? Son 2 elementos.
El número 3, el altar de bronce. Un altar de bronce. Tú entrabas al tabernáculo, pasabas el atrio y encontrabas, lo primero que te encontrabas era el altar de bronce. Cuarto, la fuente de bronce. Después del altar de bronce estaba una fuente donde, según la costumbre, se lavaban los pies y las manos, se purificaban pues para poder pasar al lugar santo. Amén. Ahora, lo que pasaba después de la fuente era el tabernáculo en sí, dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro del lugar santo estaba el candelero de oro. Amén, ¿estás aquí? Estaba la mesa del pan de preposición, y todo lo que te estoy mencionando tiene un gran significado y hacía directamente referencia a Jesucristo, que más adelante daría su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero no me voy a detener ahí, voy a otra parte. El punto número 9 era el altar del incienso. Vamos con dos altares entonces. Primero fue el altar de bronce, y ahora te estoy hablando del altar de incienso. Ese altar era de oro puro. El número 10 estaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese es el velo que se rasgó en dos cuando murió Jesucristo por usted, por mí. Decía: ahora, gracias a la muerte de Jesús, podemos tener acceso al lugar santísimo. El sacrificio de Cristo pagó por ello. Puedes decir gloria a Dios, aleluya. Hay mucho significado aquí. El número 11, el lugar santísimo. Número 12, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, si recuerdas que había, estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, las piedras talladas por el dedo de Dios. Ahí tenemos una ilustración. Y dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que floreció, y una urna con maná del cielo. Aleluya, alabado sea su nombre por siempre. Pero tampoco voy a hablar del arca del pacto. El número 13, el propiciatorio. Y número 14, un elemento importante, la nube encima del arca del pacto, o columna de fuego por la noche. Alabado sea el Señor. Solo voy a mencionar dos partes de todo esto. Y la primera, el altar de bronce. Hermano, el altar de bronce era lo primero que te topabas al pasar el atrio. Ahí está. Esto de aquí, el altar de bronce. Tú entrabas al lugar y te topabas con el altar de bronce. ¿Y qué pasaba ahí? El altar de bronce estaba hecho de madera de acacia y cubierto con bronce. El bronce es utilizado bíblicamente para hablar sobre la justicia divina, sobre que Dios iba a vencer al pecado, a vencer la maldad. Y está relacionado también porque es un metal que puede resistir altas temperaturas. Y ahí, hermano, en el altar de bronce era donde llevaban los animalitos a sacrificar. Le ponían la mano en la cabeza y los degollaban y los partían en partes, y el fuego debía de consumir la totalidad de ese animalito, que según el estatus económico y social de la persona podía ser una paloma, podía ser un cordero, podía ser etcétera, etcétera, diferentes animalitos, pero sin defecto, sin error, sin enfermedad. Es decir, animalitos santos, puros, limpios. El altar de bronce. Es ahí donde le dice en Levítico 6:13 que nunca se apague el fuego del altar, y el fuego arderá continuamente, y el fuego arderá continuamente. Amén. Ahí tenemos. Tenía 4 cuernos en las 4 esquinas, y sobre los cuernos se derramaba sangre de los sacrificios. Ya te hablé entonces del altar de bronce. Quiero hablarte ahora del altar del incienso.
El altar del incienso, hermano, era un elemento importante de el tabernáculo. Como te dije al principio, muchos de los elementos que componían el tabernáculo significaban o hacían referencia directa a Jesús y a su sacrificio por nosotros. Necesitamos, hermano, entender los significados de estos altares para saber por qué estos dos hombres atrevidos, intrépidos, audaces, murieron. Lo que me lleva a pensar, en primera instancia, antes de hablarte del altar del incienso, es que no por cualquier cosa o no por ocurrencia estaba primero el altar de bronce. Si tú no llegabas primero, hermana Anela, al altar de bronce a ofrecer sacrificio, no podías avanzar a lo otro, ni a lo otro, ni a lo otro. Es decir, sin sacrificio no puedes tú disfrutar de lo demás. Esto te está diciendo que sin la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz, tú no podrías disfrutar de lo que Dios te ha bendecido hasta hoy en compañía de tu familia. Sin sacrificio no puedes disfrutar de todo lo demás. En la cuestión del sacrificio, usted sabe que tenía que ser el mejor animal, el animal perfecto. El animal representaba a un receptor inmerecedor de un castigo merecido. ¿Sí me expliqué? Alguien que iba a ser castigado sin haber hecho nada, pues. El animal perfecto prefiguraba a Jesús, el sacrificio perfecto que expió los pecados de una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús. ¿Puedes dar un aplauso a Jesús? El sacrificio de Él nos ha dado salvación para siempre. En el caso de los sacrificios de animales, cubrían los pecados del pueblo de manera temporal. Por eso, los holocaustos y los sacrificios tenían que hacerse con regularidad. Pero el altar de oro, que lo podemos encontrar en Éxodo 30 del 1 al 10 y Hebreos 9:2. El sumo sacerdote, hermano, en el altar de oro, quemaba incienso en ese altar mañana y tarde, que eran los momentos en los que se hacían los sacrificios. Jehová exigía, hermano Cornelio, Jehová exigía que se quemara continuamente un fuego específico en ese lugar. ¿Estás aquí? Ya voy a terminar. Se trataba de un incienso dulce, especial, una mezcla de especias establecidas por Dios que debía ser quemado en ese lugar. Esas especias, ese incienso y ese fuego, no otro. El altar de oro estaba también hecho de madera de acacia, cubierto de oro puro. El oro, el rey de los metales, que puede resistir el fuego, que se purifica con el fuego, que no lo destruye. En Levítico 10, 1 al 2, encontramos que estos dos personajes llevaron su propio fuego y su propio incienso. Pero ¿qué Dios había dicho? No acepto fuego extraño, ni otro incienso. Así dije y así se tiene que hacer. Amén. Y a lo mejor tú dices, si todo mundo lo hace, ¿qué más da? Un poquito. ¿Qué puede pasar? Y si hago esto, ¿qué puede suceder? Si trapeo barro y sacudo, mi mamá no se va a dar cuenta que no lavé los trastes. La instrucción de Dios fue clara. En Éxodo 39, ahí les dijo, no ofreceréis incienso extraño. Ahí lo tiene. Es decir, no mi fuego, no mi incienso. Es el fuego de Dios y es su incienso.
Y así se llama la predicación hoy. No mi fuego, tu fuego. ¿Puedes decirle al Señor conmigo? Cierra tus ojos y dile: Señor, que tu fuego arda en mí, no mi fuego. Aleluya, no mi fuego. Entonces, ya para cerrar este momento, ¿a qué se referirá con fuego extraño? Un fuego extraño. ¿Qué será, hermano, un fuego extraño hoy en la actualidad? Me doy cuenta, hermanos amados, que el fuego que ardía en el altar de bronce, ese fuego era tomado y colocado en el altar del incienso. No tenía que ser otro fuego, tenía que ser fuego del sacrificio, fuego que Dios encendió primero, fuego que Dios ordenó que no se apagara. Ese fuego es el que tenía que ser llevado al altar del incienso, no otro fuego, no otro incienso. Es decir, dice Dios, no es a tu manera, no es como tú quieras, es como yo lo diga. Yo ya proveí del fuego y yo ya proveí hasta el cordero para el sacrificio. Tú no tienes que decir otra cosa. Yo ya dije cómo debemos de hacerlo. Nos conviene seguir la voz de Dios. Nos conviene seguir la voz de Dios, aunque no digas amén. Nos conviene seguir la voz de Dios, porque dice Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas oyen la voz de su pastor y la obedecen. Aleluya. ¿Hace cuánto que no escuchas la voz de tu pastor? ¿Hace cuánto que no escuchas la voz de tu pastor? ¿Desde cuándo andas de pie con tu propio fuego? ¿Desde cuándo andas existiendo? Apenas existiendo con tu propio fuego. Después de predicar o hacer algo, la gente se me ha acercado y me dice: hermano, ore por mí, por esto y por otro. Y a algunas personas Dios me ha inspirado a decirle: yo voy a orar por ti, pero tú también puedes orar. Tú también puedes echar mano del fuego del altar de bronce, del producto del sacrificio, del fuego que Dios encendió para ti. Aleluya. Tú puedes orar también. Enciende tu fuego. El fuego extraño, hermana Anel, podría ser nuestros propios esfuerzos y nuestras propias fuerzas, hasta nuestras buenas obras, entre comillas, que nos hagan sentir mejores que otros, que nos hagan sentir como: yo puedo, yo lo hago, yo soy buena persona. El fuego extraño puede ser motivaciones pasajeras. No te voy a decir nombres, pero ahora hay muchos motivadores, hasta coaches espirituales, psicológicos. Y no estoy satanizando la psicología es buena. Y te voy a decir una cosa importante. Tengo carrera trunca en psicología, me quedé a la mitad. Un día la voy a retomar. Pero me di cuenta que la Biblia lo dijo primero. Puedes dar un aplauso al Señor. Aleluya. La Biblia lo dijo primero. Entonces no satanizo la psicología. No se vaya a casa pensando: el predicador de hoy dijo que Satanás mora en la... No. Estoy diciendo que hay muchos motivadores espirituales y psicológicos. Pero si tú llegas a la presencia de Dios con esos fuegos extraños, te va a decir Dios: eso yo no lo recibo. Tiene que ser de mi fuego, tiene que ser de mi incienso, tiene que ser de mi fuego. ¿Cuánto tiempo te puede durar una motivación de esas? No voy a decir nombres de ningún personaje de esos, pero se llenan los auditorios y a veces van hasta cristianos. Si puedes ir, ve. Pero ese es un fuego extraño. Y tú no debes depender de esos fuegos para vivir y para estar firme en Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Un fuego extraño, un fuego extraño, un fuego extraño. La música sirve, la música sirve. Tú pones alabanzas y respiras, te gozas, te alegras, te da paz, te da tranquilidad. Pero la alabanza no puede sustituir la oración.
¿Cuántos andamos de pie solo con alabanza? Me siento triste, la alabanza te va a bendecir y te va a ayudar y te va a ayudar y te va a fortalecer y te va a levantar y te va... Pero no sustituye la oración. Ese es el fuego del altar de Dios. La oración es lo que te mantiene vivo. La oración es lo que te mantiene de pie, con tu llama encendida. No hagamos uso de motivaciones pasajeras. Nuestras buenas intenciones pueden ser un fuego extraño ante la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros andamos de pie con nuestros propios fuegos? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando a Dios y estamos aquí en el templo y hacemos y deshacemos, pero no andamos en el fuego de Dios? No es con el fuego de Dios, no es con el incienso de Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú usas otro fuego, estás usando otro camino que no es Jesucristo. Por eso iniciamos esta predicación diciendo, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El fuego del altar de bronce era el fuego del sacrificio. Solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos. Solamente a través del fuego de Dios podemos ser renovados. Solamente a través del fuego de Dios podemos ser vivificados. Ese es el camino. No torzáis ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es el camino. Andad por él. Aleluya. Andad por él. Ese es el camino. Fuego del altar de bronce al altar de oro. Ese era el fuego autorizado por Dios.